Muy buenas tardes, bienvenidos a Encuentros Actinver. Hoy es jueves de tendencias, este espacio creado para ti, en donde ya conoces que hablamos acerca de temas del momento que tienen que ver con salud física, salud mental, emprendedurismo, etcétera. Para quienes nos han acompañado y es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Cada jueves tenemos este espacio a invitados especiales hablando precisamente de diferentes tópicos y hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos. Aprovechando el tema de la pandemia, seguimos en nuestro país con casos de COVID-19. Hay que reconocer que seguimos tratando de cuidarnos, tratando de mejorar nuestros hábitos alimenticios y precisamente todo este tema de cuidados de la nutrición tiene un impacto positivo o negativo en nuestra salud. Para eso hoy va a estar Fabiola García. Ella es maestra en nutrición clínica por la Anáhuac Norte, tiene diferentes especialidades y hoy nos va a hablar acerca de cómo a través de la alimentación, de estos buenos hábitos, podemos encontrar las defensas para combatir enfermedades contagiosas, sobre todo las respiratorias. Les recuerdo que van a poder hacer preguntas durante todo este encuentro. En la parte inferior derecha de su pantalla encuentran un icono que es como de diálogo, de chat, o la sección Q&A. Ahí pueden dejar todas sus preguntas y con mucho gusto Fabiola las va a contestar. Aprovechen, es una gran especialista, es momento de resolver todas las dudas, de eliminar todos los mitos y de prepararnos físicamente para combatir esta pandemia. Adelante, Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Katy, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que nos acompañan. Espero que esta plática, esta exposición les pueda funcionar para mejorar sus defensas. Ahorita en esta época tan importante de pandemia, es bien importante que busquemos todas las herramientas para tener el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Entonces, Katy, tú dime si ya comparto pantalla. Sí, ya tienes ahí los permisos. Perfecto. Listo, ya la vemos. Listo. Ok, nada más. Como el puntero, pueden ver el puntero también, ¿verdad, Katy? Ok. Es Eh, correcto. bien, si tienen alguna pregunta mientras voy hablando, pueden interrumpirme, Katy, sin ningún problema, este, para ir contestando las preguntas. Si no, al final también podemos ver las preguntas y podemos ir contestando cada una, ¿sale? Como lo vayan prefiriendo. Pero si tienes que interrumpirme, adelante. Muy bien, entonces, vamos a hablar de un tema bien importante que es la nutrición y cómo se relaciona la nutrición con el sistema inmunológico. Particularmente nos vamos a enfocar mucho a la parte respiratoria, cómo podemos prevenir las enfermedades de tipo infecciosas por medio de la alimentación. Entonces, ok, no quiere cambiarla. Ya está. Bien. Todos sabemos y todos conocemos que el sistema inmunológico, la función principal que tiene y la función por excelencia es defender a nuestro organismo en contra de bacterias, de virus, hongos, de patógenos que quieran invadirlo. Esa es la función principal del sistema inmunológico. Ahora, hay diferentes órganos, diferentes sistemas, diferentes células que se encargan de mantener el sistema inmunológico en funcionamiento. Tenemos diferentes tipos de células de las que voy a hablar un poco, por ejemplo, los neutrófilos, macrófagos, los linfocitos, todo este tipo de células son encargadas específicamente de responder a nivel inmunológico ante alguna bacteria, hongo, virus e incluso responden ante nosotros mismos, ante una alimentación que no es tan apropiada, alimentos altos en grasas saturadas, una alimentación deficiente, también puede llegar el mismo organismo, el mismo sistema inmunológico a querer defenderse. Esto lo vamos a ver durante la exposición. Entonces, tenemos diferentes tipos de inmunidad. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Me gustaría que en esta plática que les estoy dando conozcan un poco acerca de cómo funciona el sistema inmunológico y por ende se van a dar cuenta de la importancia de ciertos nutrimentos y del estado nutricional en general.
El sistema inmune se divide particularmente en dos. Tenemos a la respuesta innata, que es la primera línea de defensa. Siempre pongo como ejemplo, imaginen que vienen a robar una casa, por ejemplo. ¿Cuál es la primera defensa de una casa? Todas las barreras, la barrera física, si tenemos un muro alto o si tenemos, por ejemplo, alguna reja, electricidad electrificada. Esta es la primera respuesta, esta es la respuesta innata, a esto se refiere la respuesta innata de la inmunidad. Son todas estas barreras físicas que tenemos en el cuerpo, en los pulmones, en el estómago, la mucosa intestinal. Se genera una barrera física que funciona como cuando llega un microorganismo, esta barrera impide el paso de ese microorganismo, favoreciendo entonces impidiendo más bien que vayamos a adquirir alguna enfermedad. Dentro de esta misma mucosa, dentro de esta misma barrera física, hay diferentes células que defienden el cuerpo. Por ejemplo, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, son células que particularmente se encuentran ahí para defender el cuerpo en el momento en que llegue alguna bacteria, ya sea a nivel pulmonar, ya sea a nivel intestinal. Todo nuestro cuerpo está por dentro, está recubierto de este tipo de defensa. Y de manera secundaria tenemos al sistema inmunológico de tipo adaptativo, el cual funciona con anticuerpos y es decir, es la segunda respuesta. Una vez que la bacteria pudo vencer a esta barrera física, entra la respuesta adaptativa, genera diferentes tipos de anticuerpos, diferentes tipos de respuestas, las cuales favorecen que puedan atacar a este microorganismo, a esta bacteria, y poder eliminarla del cuerpo para que no vayamos a generar alguna enfermedad. Entonces, son las dos respuestas inmunitarias. Ahora, todos estamos expuestos a los microorganismos, ¿no? Todo el mundo tenemos exposición simplemente por el hecho de vivir, por el hecho de respirar, por el hecho de comer. Estamos expuestos a diferentes tipos de microorganismos. Tenemos diferentes factores que van a influir a que nuestra respuesta sea eficiente o sea deficiente. Particularmente tenemos factores genéticos y factores ambientales. Me voy a enfocar en los factores ambientales porque son particularmente los que podemos modificar de forma más directa. Si nosotros tenemos una alimentación deficiente en vitaminas, en minerales, deficiente en proteína, deficiente en calorías, directamente nuestro sistema inmunológico se va a ver depletado, se va a ver deficiente. Si tenemos un estado nutricional, por ejemplo, vinculado hacia la desnutrición o hacia la obesidad, también nuestro sistema inmunológico va a estar depletado. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a intentar defenderse de, por ejemplo, en el caso de la obesidad, el exceso de grasa corporal, particularmente de tipo abdominal. La obesidad abdominal genera que vaya habiendo una defensa por parte de nuestro cuerpo. Este tipo de grasa es inflamatoria. Entonces, nuestro cuerpo va a buscar defenderse de esa misma inflamación. Por lo tanto, se distrae literalmente en el caso de que venga alguna bacteria o algún microorganismo. No va a ser la misma defensa porque nuestro cuerpo va a estar ocupado en defender nuestra propia inflamación a nivel de interior, a nivel del cuerpo, ¿no? El estado nutricional que tengamos. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que nuestra respuesta inmunológica sea eficiente? Vamos a ir viendo una por una un poquito más adelante. Entonces, ok. Esta diapositiva es bien interesante porque nos habla un poco acerca de los hábitos que tenemos de alimentación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ingestión de frutas, de verduras disminuida, incluyendo cereales altos en fibra, disminuida en omega si preferimos las grasas saturadas, disminuida en proteína, particularmente de alto valor biológico como es carne, pollo, pescado, atún, huevo. Y por otro lado tenemos una alimentación alta en azúcares, alimentos procesados, en harinas refinadas, todo esto de pastelería, papas fritas, hamburguesas no caseras, hot dogs y un incremento de grasas saturadas. Esto directamente en el momento en que yo tengo hábitos en donde este tipo de alimentos predominan en mi alimentación, mi cuerpo va a estar en constante inflamación. Todas mis células van a estar inflamadas por este tipo de alimentos que yo le estoy otorgando. Por lo tanto, nuestra respuesta inmunológica se va a ver deficiente ante una bacteria o un virus.
Esto es bien interesante y ya está bastante comprobado cómo cierto tipo de alimentos, particularmente estos que les presento, disminuyen directamente la respuesta inmunológica. ¿Cuáles son estos factores ambientales que pueden lograr que nuestro sistema inmune sea más eficiente? Por ejemplo, la parte de la nutrición es bien importante, pero no únicamente es lo que como, sino que implica todo el contexto de cuántas calorías estoy ingiriendo. Un cuerpo que recibe menos calorías o más calorías no va a responder igual ante una bacteria, ante un virus, que una persona que recibe las cantidades de calorías que necesita. Lo mismo con la proteína, hay que tener una buena cantidad, un buen aporte proteico y hay que tener suficiente, ingerir suficiente cantidad de vitamina A, vitamina D, zinc, selenio, omegas, etcétera, que los vamos a ir desglosando durante esta plática. Nuestro plato de alimentación tiene que verse como esta imagen que les presento en las diapositivas. Quien no lo pueda ver es, la mayoría tiene que predominar las verduras. Entre más colores de verduras le demos a nuestro cuerpo, entre más colores van a ser más las vitaminas las diferentes vitaminas que le estemos otorgando. Por lo tanto, va a ser muchísimo más nutritivo. Entonces hay que dar gran variedad de verduras. La cuarta parte de nuestro plato debe de ser de cereales, particularmente integrales, y la otra cuarta parte de nuestro plato debe de ser de algo de proteína, carne, pollo, pescado, huevo. Por ejemplo, las personas que son vegetarianas pueden hacer combinaciones de semillas con cereales para tener una proteína fuerte y que no lleguen a algún tipo de desnutrición o deficiencia. La parte de los lácteos también es importante, un vaso, 2 vasos de leche al día y alguna porción de fruta, 1 o 2 son las recomendadas, o 1 o 2 tazas o 1 o 2 porciones. Muy bien. Luego partimos a otra parte importante que es el higiene. La higiene es vital para disminuir el riesgo de todo tipo de infecciones. Entonces esta parte hay que cuidarla. El descanso también es muy importante. La reparación celular se da durante el sueño. Si nosotros no dormimos bien, tenemos insomnio, no le damos de 6 a 8 horas a nuestro cuerpo de descanso, no hay reparación celular suficiente, por lo tanto puede venir una baja, una depresión del sistema inmune. La actividad física también es muy importante. Se recomiendan 30 minutos 5 veces a la semana. Hay que incluir algo de fuerza, se puede incluir algo de ejercicio cardiovascular, estiramiento, balance para las personas, por ejemplo, de la tercera edad o de las personas que vayan saliendo de algún episodio o de algún evento agudo, de alguna enfermedad. Es bien importante que no se pierdan estas dos características porque una cosa es la masa muscular y otra cosa es la funcionalidad, es la fuerza que tengamos. Entonces hay que cuidar ambas partes, hay que cuidar masa muscular y hay que cuidar que tengamos suficiente fuerza. Entonces, la actividad física es muy importante para mantener el sistema inmune y la hidratación también es una parte vital. Se recomiendan de 30 a 35 mililitros por kilocaloría al día para tener un buen estado de hidratación. Esto en la no enfermedad. Si ya tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, como COVID, que generalmente tiende a incrementar temperatura, tiende a generar diarrea, y tiende a generar una baja de apetito, entonces se requiere más cantidad de líquidos, pero esto ya es específico para las personas que tengan COVID, que también se dará alguna exposición relacionada a esto en algún momento. Entonces, me voy a enfocar particularmente en las vitaminas y minerales que tienen gran implicación en el sistema inmunológico. Primero vamos a hablar rápidamente de qué son los antioxidantes, porque todo el mundo escuchamos que los antioxidantes son una maravilla, que come este alimento porque tiene muchos antioxidantes. Sí, pero ¿qué son los antioxidantes y por qué son buenos, no? Entonces, rápidamente les explico. Todo nuestro cuerpo ya está generando simplemente por existir radicales libres. Los radicales libres provienen del clima, de la contaminación, del sol, de mucho estrés o de una dieta inadecuada también puede traer mayor cantidad de radicales libres. Ahora, ¿qué son los radicales libres? Estas son moléculas bastante inestables que directamente llegan a la célula y la lastiman. Afectan a la célula y al afectar a la célula muere
y esto obviamente tiene repercusiones a nivel inmunológico, a nivel salud en general, y el acúmulo elevado de radicales libres también tiende a favorecer el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades renales y prácticamente la mayoría de enfermedades están involucradas con el incremento de radicales libres en sangre. Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? Viene una molécula de un radical libre que es bastante inestable y el antioxidante le cede una molécula, un electrón, para que se estabilice y ya no esté literalmente molestando a las células y oxidando a las células. Esto es lo que hacen los antioxidantes. Convierten a los radicales libres en una molécula estable para que no oxiden o molesten a las células. Sin embargo, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros tomamos suplementos alimenticios altos, elevados en antioxidantes, perdón, que no los necesitamos porque estamos ingiriendo los de la dieta, se genera un estado en donde estos antioxidantes se convierten en oxidantes. Por lo tanto, pueden llegar a causar daño en tejidos. Por eso yo nunca recomiendo una suplementación que no sea comprobada que se requiera para el paciente. En un paciente sano que tiene una vida saludable, hábitos de vida saludable, realiza actividad física, come suficientes frutas y verduras, fibra, omegas, etcétera, no necesita una suplementación. Para una persona que tiene alguna enfermedad en específico, puede requerir ciertos tipos de suplementos, pero no es para todos. Esto tienen que tener mucho cuidado y lo refuerzo mucho porque me han llegado muchos pacientes ahorita con suplementados de vitamina A, vitamina C, o multivitamínicos en general, y por el riesgo o por el miedo de tener COVID. Un suplemento alimenticio no va a quitarte el riesgo de tener COVID ni ninguna enfermedad respiratoria. Es todo integral, el sueño, la alimentación, la actividad física, todo esto junto es lo que va a evitar o prevenir que tengas algún tipo de enfermedad infecciosa, pero no exclusivamente una suplementación. Entonces, esto es bien importante mencionarlo para que no se suplementen si no lo necesitan. Hay muchos estudios que han demostrado que, por ejemplo, las personas que fuman y consumen cantidades elevadas de antioxidantes, particularmente vitamina A, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, no es para todos, hay que cuidar mucho esa parte. ¿Ok? Ahora, voy a pasar a la parte de ir desglosando cada una de las vitaminas y minerales que tienen más relación con el sistema inmunológico. Son muchas y todas van de la mano, todas van unidas. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de algunas de ellas, que son las que un poquito más predominan. La primera es la vitamina D. Anteriormente se conocía que la vitamina D únicamente nos ayudaba a toda la parte ósea, toda la parte de mis huesos. Si yo tomo vitamina D, entonces disminuyo el riesgo de osteoporosis, ¿no? Esto está completamente comprobado, pero parecía que era una de sus únicas funciones. Se ha demostrado que la vitamina D es una hormona que actúa como hormona en nuestro cuerpo y está sumamente relacionado con el sistema inmunológico, tanto innato, estas respuestas rápidas, porque ayudan a fortalecer las barreras de la mucosa gastrointestinal, de la mucosa a nivel pulmonar. Entonces, ayuda a esta primera línea de defensa y también ayuda a una segunda línea de defensa, que es la parte del sistema adaptativo, ayudando a que las células de defensa maduren para poder atacar a la bacteria o al microorganismo que esté queriendo invadir nuestro cuerpo. Entonces, tener niveles normales de vitamina D es una gran protección. Incluso en estos tiempos ha habido muchos estudios que han demostrado que la vitamina D disminuye muchísimo el riesgo de que una gripa progrese a una neumonía, ya sea una gripa simple o una influenza o personas que estén debilitadas a nivel pulmonar. Si tienen niveles adecuados de vitamina D, disminuye mucho el riesgo de tener neumonía. Entonces, ahora, viene mucho esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿me recomienda suplementarme vitamina D o no? Ok, ojo, tenemos poblaciones que tienen mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Sin embargo,
la vitamina D no es recomendada a menos de que se demuestre una deficiencia por laboratorios. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que dentro de sus análisis clínicos que los deberíamos de hacer una vez al año, tomen en cuenta la vitamina D por si tienen alguna deficiencia, tomen una suplementación y puedan regresar a los niveles adecuados de vitamina D. Entonces, hay diferentes factores de riesgo, hay población en riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienden a presentar deficiencia de vitamina D, pacientes con diabetes tipo 2, con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, hipertensión, fumadores, obviamente la falta de exposición al sol, por ejemplo, personas que están hospitalizadas durante 1 o 2 meses, seguramente desarrollan una deficiencia de vitamina D. Obviamente quien consuma fuentes disminuidas de vitamina D, personas mayores de 65 años o las personas que consuman muchos medicamentos. Esto particularmente se da en nuestra población mayor de 65, ¿no? Cuando ya tenemos muchos medicamentos, hay medicamentos que disminuyen la absorción de vitamina D. Hay algo bien importante de mencionar. Todas las vitaminas y minerales de las que les voy a hablar no funcionan de manera aislada. Es decir, si yo escuché que la vitamina A es muy buena para la vista y yo me consumo macrodosis de vitamina A, no va a funcionar. Todas las vitaminas van de la mano, van unidas la una con la otra. Es decir, por ejemplo, la vitamina D va de la mano con el calcio, con el magnesio y con el potasio. Si yo no le doy potasio, magnesio, calcio y otras vitaminas como B12, por ejemplo, B2, biotina, a mi cuerpo, por más vitamina D que yo le dé a mi cuerpo, no se va a absorber de manera correcta. Entonces, las vitaminas siempre van unidas de la mano y les voy a enseñar cómo puede ser muy sencillo obtener todas estas vitaminas de fuentes naturales, ¿ok? Entonces, ¿cómo se obtiene la vitamina D? Que de hecho es una pregunta que me están realizando. Eh, Primero, la vitamina D eh, se puede absorber y se puede producir, más bien se puede producir por medio de los rayos solares. Entonces, es muy recomendable, incluso en pandemia, que salgamos, por ejemplo, que salgamos 10 minutos, 15 minutos, puede ser afuera de nuestra casa, puede ser que con todas las medidas de seguridad den una vuelta a la manzana, den una vuelta en su cuadra. ¿Esto para qué? Porque el sol con el contacto con la piel produce vitamina D. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y se producen cantidades inmensas de vitamina D con una soleada mínima, que mi piel se ponga un poquito rosa, ya está produciendo muchísima vitamina D. Entonces, se recomienda mucho de 10 a 15 minutos en el sol. Ahora, ¿qué alimentos tienen vitamina D? Por ejemplo, para que se den una idea, el requerimiento de vitamina D es de 200 a 400 unidades internacionales. El salmón, 200 gramos de salmón, tiene de 200 a 500 unidades internacionales. Entonces, si yo consumo 200 gramos de salmón, por ejemplo, al día, digo, no todos los días, pero voy variando los alimentos, pero con un día que yo consuma 200 gramos de este alimento, ya cubrí con mis requerimientos de vitamina D. O, por ejemplo, el atún, también 100 gramos de atún tiene 237 unidades internacionales. Los quesos y los cereales fortificados tienen de entre 30 y 60 gramos, es decir, un puño o 3 puños, por ejemplo, de, de, de cereales tienen de 100 a 300 unidades internacionales. Una tacita de yogurt tiene 100 unidades internacionales. Entonces, por medio de la alimentación se puede obtener la suficiente cantidad de vitamina D. Esto es bastante importante que se conozca. No se necesita la suplementación a menos de que se demuestre lo contrario por medio de análisis. Los hongos también es una increíble fuente de vitamina D. Bien, ahora pasamos a la vitamina E. La vitamina E, ¿cómo funciona? Es un fuerte antioxidante la vitamina E, nos ayuda mucho a toda la parte de cicatrización de heridas y particularmente tiene un gran papel a nivel cardiovascular y a nivel de disminuir el riesgo de infecciones respiratorias. ¿Por qué?
Una de las funciones que tiene directamente con el sistema inmunológico la vitamina E es que va a favorecer que todas estas células que defienden a nuestro cuerpo se multipliquen. Entonces, esta es una increíble labor para la protección pulmonar. Si yo tomo suficiente vitamina E, puedo favorecer que estas células se multipliquen y por lo tanto que mis defensas estén más fuertes. ¿Cuáles son las fuentes de vitamina E? Por ejemplo, nuestra ingesta diaria recomendada de vitamina E, que se le conocen también como tocoferoles, es de 13 miligramos al día. Si yo, por ejemplo, 30 gramos de almendras, es decir, 10 piezas de almendras, tienen 7 miligramos de vitamina E. Entonces, si yo consumo 20 almendras, por ejemplo, al día, que prácticamente son 2 puños de almendras al día, con eso cubrí mis requerimientos de vitamina E. Por ejemplo, la zanahoria, una pieza tiene 3 miligramos, los cacahuates naturales, un puño, tiene 3, casi 3 miligramos, la espinaca tiene 2 miligramos, hablando de 3 tazas, entonces hay diferentes alimentos que tienen vitamina E. Entonces, sí, ok, me cambio ok, bien. Ahora, aquí les pongo, a quienes estén viendo la exposición, les pongo un ejemplo de algunos ejemplos de cómo cubrir mi requerimiento de vitamina D. Ya las mencioné, pero lo voy a también comentar algunas diferentes. Por ejemplo, para cubrir mi requerimiento de vitamina D o calcitriol, también lo van a encontrar de esta forma, con una taza de leche y 100 gramos de atún, con eso cubrí mi requerimiento de vitamina D en un día. Ahora, por ejemplo, los tocoferoles o la vitamina E, con 2 cucharadas de aceite de olivo, que de hecho es el aceite que yo más recomiendo, inclusive para cocinar, este, con 2 cucharadas de aceite de olivo y 2 zanahorias al día, por ejemplo, o 10 piezas de almendras, con eso ya cubrí mis requerimientos de vitamina E. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado cubrir los requerimientos por medio de alimentación. Entonces, es uno de mis objetivos principales para que se den cuenta en esta plática. Ahora, la vitamina A también es un excelente antioxidante. La vitamina A también la van a encontrar como retinol. Nos ayuda mucho a toda la parte de la vista, también tiene una gran labor ósea para las personas de la tercera edad o las personas que tengan osteoporosis. Y también muy importante para nuestro sistema, tanto innato como adaptativo. Favorece la síntesis de ciertas proteínas. Acuérdense que la proteína no nada más es la proteína que consumo y se va a mi músculo, no, para nada. Todas las células de defensa eh, están hechas a base de proteína. Entonces, si yo no consumo suficiente proteína, lo que puedo llegar a ocasionar es que no tenga suficientes defensas porque no hay de dónde producir las células de defensa porque no hay proteína. Entonces, hay que ingerir suficiente cantidad de proteína. Esto depende del paciente y depende si se tiene, hay que tener mucho cuidado también si se tiene, por ejemplo, alguna enfermedad renal o hay que cuidar al riñón por la cantidad de proteína que se da. Otra de las funciones que tiene la vitamina A o retinol es que nos ayuda a esa madurez también de las células de defensa, ayuda a que las células defiendan, que no se queden como en su estado inmaduro. Y también ayuda a estas barreras de mucosa de toda la microbiota intestinal a que permanezca fuerte. Si esta barrera permanece fuerte, cuando llega una bacteria va a chocar y esta defensa de barrera va a atrapar a esa bacteria o a ese virus o a ese hongo, lo va a deshacer y no nos enfermamos. Eso pasa a nivel de intestino, eso pasa a nivel de pulmones. Entonces, por eso es tan importante que nuestras barreras, toda esta mucosa permanezca fuerte por medio de la alimentación. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de vitamina A o retinol? La zanahoria es una de las principales fuentes, la espinaca, la yema de huevo o prácticamente todas las frutas y verduras que sean de colores amarillo, naranja, rojo, debemos de ingerir mínimo 2 de estas al día. Una zanahoria y un jitomate, por ejemplo. Un mango y un pimiento morrón. Una taza de espinacas y una taza de papaya. Entonces, ingiriendo 2 porciones de este tipo de frutas o verduras de estos colores,
vamos a favorecer y a garantizar la ingestión de vitamina A. Luego, otra de las vitaminas es la famosa vitamina C. También es muy conocida, todo el mundo nos habla que la vitamina C es una maravilla. Y sí, es un muy potente antioxidante. Ahorita también hay que tener cuidado porque hay muchas personas que están tomando vitamina C todos los días para prevención de COVID. Insisto, de nada sirve que yo me tome todos los días mi Redoxon si no estoy haciendo ejercicio, si desayuno tamales, como torta de papa con chorizo y ceno un pan dulce con café. No estoy dando nada de vitaminas, nada de minerales. Por más vitaminas C que yo le dé a mi cuerpo, no va a tener acción. Necesita ir de la mano con otras. Entonces, la vitamina C sí es un fuerte antioxidante, tiene actividades directamente antimicrobianas, es decir, ayuda a que estas bacterias no permanezcan en nuestro cuerpo y mejorando las defensas. Otra de las grandes características de la vitamina C es que facilita la absorción de hierro. Entonces, si por ejemplo hay alguna persona que me esté escuchando que tenga anemia, todos los alimentos que son altos en hierro, por ejemplo, todos los cárnicos, pollo, huevo, pescado, carne, o las verduras de hoja verde oscuro, arúgula, espinaca, cilantro, perejil, todas estas siempre hay que colocarles algo de vitamina C para que se absorba mucho mejor el hierro. Si no, no se absorbe de la misma manera. Entonces, esto fue un paréntesis por si hay alguna persona con anemia o que tienda a las anemias. Entonces, bueno, la vitamina C incluso en estos últimos meses se ha estudiado muchísimo porque se ha visto que ayuda a disminuir las complicaciones en los pacientes que ya tienen coronavirus. Entonces, particularmente la vitamina C, ¿dónde la vamos a encontrar? En cítricos es un clásico, eh, en otro tipo de verduras y frutas como coliflor, acelgas, kiwi, fresas, pimientos verdes. Entonces, si se dan cuenta, también es bastante abundante en este tipo de frutas y verduras de color amarillo, color naranja, color rojo. Entonces, hay que consumir mínimo 2 de este tipo de frutas o verduras al día para garantizar de mejor forma el aporte tanto de vitamina C como de vitamina A. Hay algo bien importante en la vitamina C y una de ellas, uno de estos puntos importantes es que es bastante inestable. Esto específicamente hablando de los jugos. Si yo me hago un jugo de naranja y me lo tomo a las 2 horas, la vitamina C toda ya se perdió, porque es una vitamina que es muy sensible tanto al oxígeno como a la luz. Entonces, si yo me hago un jugo de naranja o de alguna de estas, o de algún cítrico en particular, o de alguna fruta o alguna verdura, me lo tengo que tomar en los primeros 15 minutos después de su preparación, porque si no se pierde toda la vitamina C. Entonces, este punto es bastante importante. Ahora, eh, también de la misma forma les coloco algunos ejemplos de cómo podemos tener o ingerir suficiente vitamina A. Entonces, con una taza de espinaca al día, cubro mi requerimiento de vitamina A. Otro ejemplo son 2 piezas de huevo más una taza de melón, cubro la vitamina A. La vitamina C con 2 naranjas al día o con un kiwi o con una taza de papaya cubro mi requerimiento de vitamina C. Entonces, no necesito las megadosis y las megasuplementaciones de ningún tipo de vitamina, a menos de que se demuestre que hay una deficiencia en específico. Ahora, vamos a pasar al zinc. El zinc es un mineral que es muy conocido por toda esta protección a nivel inmunológico y mucho de tipo respiratorio. El zinc nos ayuda en el cuerpo también a poder sintetizar proteínas, que ya les comenté que las proteínas, todas las células de defensa son proteína, entonces necesitamos proteína en el cuerpo. Nos ayuda a que se desarrollen de buena forma estas células de defensa y nos ayuda también a controlar unas moléculas
que son inflamatorias. El zinc ayuda a que esas moléculas inflamatorias a nivel del interno, a nivel en el cuerpo, disminuyan. Entonces es súper importante el zinc. ¿En dónde encontramos el zinc? Particularmente en la carne de res. En 200 gramos de carne de res que yo consuma, ya estoy ingiriendo mi 100% de requerimiento de zinc que necesito al día. Otro, por ejemplo, otra fuente de alimentaria es la avena, la yema de huevo, la lenteja. Entonces, hay que tener cuidado porque también se llegó a juzgar mucho al huevo, ¿no? De es que no comas huevo más de una vez a la semana si tienes colesterol alto o el huevo es malo, el huevo es malo. El huevo no es malo. La recomendación para una persona que no tiene dislipidemia, es decir, que no tiene colesterol elevado, o algún valor a nivel bioquímico de grasas alterado, se recomienda de 3 a 4 veces a la semana consumir huevo completo, sin ningún problema. Y las personas que tienen colesterol alto también pueden consumir huevo. Una vez a la semana se puede sin ningún problema. Porque la yema es lo que más tiene el nutrimentos, la que más tiene vitaminas, la que más tiene minerales, pero al mismo tiempo la que más tiene colesterol. Sin embargo, la clara de huevo tiene sustancias que ayudan a que este colesterol se pueda metabolizar de buena forma. Entonces, no es para nada dañino. Este mito me interesaba romperlo, ¿no? Muy bien. Ahora, el selenio también es un poderoso antioxidante y se ha demostrado que cuando nosotros tenemos deficiencia de selenio, hay una disminución de la función del sistema inmunológico y favorece esta deficiencia de selenio que las bacterias, en el momento en que las respiramos, se adhieran a la mucosa respiratoria y nos generen una infección respiratoria y que mucho más fácilmente pueda evolucionar, si es que no estamos con un buen estado nutricional, que pueda evolucionar a neumonía. Entonces, el selenio es bastante, bastante importante. Ahora, ¿dónde encontramos particularmente el selenio? El atún también tiene selenio, tiene bastante, el camarón, el lote, huevo, el arroz integral, los lácteos también tienen selenio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cubrir mi requerimiento de selenio, les voy a dar dos ejemplos. Con media lata de atún al día o con una taza de esquites de elote, puedo cubrir mi requerimiento de zinc y de selenio al día. Y de zinc se puede cubrir con 200 gramos de carne de res o de ternera o con algún otro alimento que tenga zinc, por ejemplo, las almendras, el huevo, las frutas y las verduras, ¿sale? Pero particularmente lo que tiene mucho zinc es cantidades suficientes de zinc son los cárnicos. Ahí deben de tener cuidado las personas que estén en algún plan vegano o vegetariano, revisar que los alimentos que estén ingiriendo de este mismo plan de alimentación estén recibiendo suficiente zinc. Ahora, el último apartado del que les voy a platicar un poquito es de las grasas. Las grasas es un tema bien importante porque tenemos diferentes tipos de grasa que ahorita vamos a platicar, pero particularmente lo que me interesa que sepan es que depende del tipo de grasa que yo consuma, va a ser la respuesta de mi cuerpo, si se inflama o no se inflama. Cuando yo hablo de inflamación, no hablo de algún abultamiento que yo vaya a ver en mi cuerpo, en mi piel. Hablo de una inflamación a nivel interno, a nivel celular. En el momento en que yo ingiero alguna grasa saturada, la respuesta de mi célula es inflamación. Y cuando mi célula se inflama, manda también respuestas y se forma una cascada hacia todo el cuerpo para ordenar que se inflame. Y esta inflamación genera y favorece el riesgo de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, eh, les voy a mencionar algunas grasas que son, que es bien importante que conozcan. Por ejemplo,
Las grasas saturadas particularmente las vamos a encontrar en alimentos como mantequilla, tocino, lácteos enteros y también grasas saturadas en algunos vegetales como cuál, el aceite de coco y el aceite de palma. Hay que tener mucho cuidado porque de repente llegó un boom de aceite de coco y aceite de coco para todos lados y crema de coco. Hay que tenerle cuidado porque el aceite de coco es una grasa de tipo saturado. Se recomienda mucho para deportistas porque es un tipo de grasa que yo consumo y luego se ocupa como energía en deporte, pero no es para todos, hay que tenerle cuidado. Las grasas trans son de las grasas más peligrosas porque directamente se adhieren a a nuestras arterias, ocasionando mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde encontramos las grasas trans? En todos los alimentos procesados, todos los pasteles, las papas fritas, en algunas margarinas también se encuentra. Y este tipo de grasa, si ustedes la ven en alguna etiqueta alimentaria, no consuman ese producto, tal cual. No tienen por qué tener los productos grasas trans. Y dentro del grupo de las grasas insaturadas encontramos al famoso omega 3. El omega 3 particularmente lo encontramos en pescados, en aceite de pescado, también está, por ejemplo, en alimentos como chía. A algunas personas les gusta, algunas no, pero consumiendo 3 veces, se recomienda que se consuma 3 veces a la semana algún tipo de pescado, de preferencia que sea lo más fresco posible, que sean pescados enteros de ser posible, porque son los que mayor cantidad de omega tienen. Otro omega que es muy bueno es el omega 9 que lo tienen las aceitunas, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos como almendras, nueces, cacahuates. También estos tienen omega 9. Entonces, mi recomendación de grasas específicamente es de 5 a 6 porciones al día. ¿Cómo puedo obtener estas 5 o 6 porciones? 10 almendras al día, almendras, nueces, de un puño de cacahuates naturales, más 2 rebanadas de aguacate al día y la preparación de los alimentos que sea con aceite de olivo. Eh, el aceite de olivo para cocinar debe de ser únicamente aceite de olivo y para las ensaladas les recomiendo que utilicen aceite de olivo extra virgen. Si no utilizan aceite para cocinar, es también una excelente opción y que utilicen sartenes de teflón. Es una opción maravillosa para tampoco incrementar la cantidad de grasas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este grupo de alimentos porque sí es muy bueno, pero si nos excedemos, podemos exceder muchísimo las calorías. Y ahora, finalmente, los que están conectados en Instagram no van a poder verlo, pero les estoy mostrando unas imágenes de alimentos, de una alimentación saludable. Y quien vea estos alimentos, que ahorita se los voy a mostrar también en Instagram, si se dan cuenta, se ven maravillosos los platos, se ven muy ricos, se ven bastante atractivos y son inmensamente saludables. Entonces, la realidad es que la alimentación puede ser y debe de ser algo que llame la atención y algo que no se sufra. La alimentación no tiene por qué sufrirse, no tenemos por qué estar en una dieta en donde no me dejan comer nada, no puedo comer nada, me estoy muriendo de hambre. Eh, Estos platillos no tienen pero nada de desagradables y así debe de ser la nutrición. La nutrición no es únicamente, no es una restricción. La nutrición debemos de aprender a consumir la suficiente cantidad de alimentos que nos nutran de manera adecuada todos los días, tener buenos hábitos de alimentación y de vez en cuando, por supuesto que me puedo dar lujos de si me gusta algún alimento que no es lo más saludable y lo más recomendado, pero por supuesto que lo puedo hacer. Es cuestión de equilibrio, la nutrición es cuestión de equilibrio. Y una de las frases que son bien importantes y bien reales es que si tú inviertes en una buena nutrición, vas a ahorrar muchísimo en medicinas. Y esto porque la realidad es que todas las enfermedades están muy relacionadas con una parte a nivel nutricional. Está la parte genética, por supuesto. Hay muchos aspectos que involucran a la enfermedad, pero la alimentación es uno de ellos. Y si nosotros
buscamos tener una alimentación nutritiva, una alimentación con todas las fuentes naturales, antioxidantes, disminuir los alimentos procesados, disminuir las grasas saturadas, consumir alimentos altos en omegas, altos en fibra para favorecer la microbiota intestinal, la microbiota respiratoria, la probabilidad de una enfermedad particularmente crónica o de tipo infecciosa como un COVID sí se disminuye, teniendo un buen estado nutricional y teniendo una buena alimentación y unos buenos hábitos de vida. Entonces, muy bien. Voy a revisar algunas preguntas que hicieron. Katy, si gustas interrumpirme, adelante también. Me preguntan si recomiendo los lácteos en edad adulta. Sí, por supuesto. Los lácteos sí son recomendados. Hay que saber elegir el tipo de lácteo, porque no es lo mismo una leche entera de rancho para una persona de la tercera edad, por ejemplo, que ya puede llegar a tener un poquito de más riesgo cardiovascular o puede tener dislipidemia, colesterol alto, etcétera. No es lo mismo este tipo de leche que una leche descremada. Entonces, sí se recomiendan leches descremadas. Se recomiendan también bebidas de soya, de almendra, de amaranto, que también son altas en calcio, pero ahí añaden un poco el calcio, pero son buenos siempre y cuando no tengan azúcar añadida. Este, si me buscan particularmente, puedo darles algunas marcas, por esta vía no es muy prudente, pero sí, el yogurt es un excelente alimento también, buscarlo sin azúcar añadida. Es excelente el yogurt porque favorece toda la parte de microbiota intestinal y a su vez nos garantiza también el calcio. Las sardinas también son una buena fuente de calcio, las espinacas, el amaranto, eh, todas las verduras de hoja verde oscuro, el brócoli también es una buena fuente de calcio. Mm. Entonces no necesariamente viene de los calcios, pero sí se recomienda. Ok, si no me hacen otra pregunta de que si trato de complementar con vitaminas, no se compensa si no me alimento adecuadamente. Ok, si sabemos que no tenemos una alimentación muy adecuada, podrían aplicar las vitaminas, pero lo ideal es justamente eso, ir viendo la forma de crear hábitos saludables para obtener todas las fuentes alimentarias, todas las vitaminas, todos los minerales y evitar los suplementos que no son necesarios. Únicamente suplementación cuando se detecte que tengo una deficiencia específica. Hola Fabiola, una disculpa, tenemos bastantes preguntas. Aquí te va una de Dolores. ¿Cómo se determina la deficiencia de vitaminas diferentes a vitamina D? Que ya comentaste que puede ser por laboratorio. Ok, ¿cómo se diagnostica? Sí, ¿cómo se determina la deficiencia de vitaminas? De vitamina D sobre todo. Ok, la vitamina D particularmente, vamos al laboratorio, pedimos una prueba de vitamina D tal cual. Se pide calcitriol o se pide 1,25 de hidroxivitamina D, que está un poco complejo el nombre, pero los laboratorios ya saben, si llegan a preguntar, quiero ver si tengo deficiencia o no de vitamina D, ellos le realizan el análisis y generalmente abajo de 30 ya se consideraría una deficiencia. Ok, y justamente esta pregunta también creo que Fabio va enfocada, que ahora está muy de moda muchos productos que te incluyen vitamina D y como se llama vitamina D, ¿no? Que también es lo que dice, si no necesitas la vitamina D y te estás atascando de vitamina D, puede ser hasta contraproducente, ¿no? Exactamente. De hecho, fue una estrategia, eso es muy interesante porque se encontró que mucha parte de la población tiene deficiencia de vitamina D. Una gran parte de la población tiene este tipo de deficiencias, particularmente ahorita a nivel de pandemia, porque no salen de casa. Entonces, están habiendo por parte de las empresas, y actualmente ya las hay, mucha fortificación. En los lácteos hay fortificación de vitamina D, en los cereales industriales hay fortificación de vitamina D y esto es porque gran parte de la población
pueden tener esta deficiencia. Entonces, sí es recomendable la realización de los análisis para comprobarla y poder tener una suplementación adecuada, ¿no? Y recomendada por un profesional, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se relaciona un extracto alto en antioxidantes con una actividad antidiabética, hipoglucemiante y o hipolipemiante? Hipolipemiante, ok. ¿Están en el chat, Katy? Pregunta. En el Q&A. Es que están escribiendo, me parece que en las dos partes, por eso. Ok, ¿cómo se relacionan las vitaminas? ¿Me dijiste? Ahí está. ¿Cómo se relaciona un extracto alto en antioxidantes con una actividad antidiabética, hipoglucemiante y o hipolipemiante? Ok, bien. Yo creo que es un parte de lo mismo, espero poder contestar a esta pregunta. Si nosotros consumimos suficiente cantidad de antioxidantes, nuestro cuerpo puede llegar a mejorar toda la parte de glucosa en cuestión de los pacientes con diabetes. Si se da suficiente cantidad de vitaminas, minerales y de una buena microbiota intestinal, el hecho de yo darle a mi cuerpo antioxidantes, vitaminas, minerales de fuentes naturales, no únicamente va a mejorar mi pelo, mis uñas, ¿no? Sino que toda la microbiota intestinal, todo mi tracto digestivo va a mejorar. Entonces, esto favorece que no haya un incremento de glucosa en sangre, favorece que la absorción de lípidos sea menor, particularmente con la fibra. Si yo consumo alimentos altos en fibra, puedo disminuir el colesterol y los triglicéridos, que este es uno de los efectos antilipomeantes que preguntan, y puedo mejorar la respuesta de la glucosa en sangre, consumiendo alimentos altos en fibra, consumiendo suficientes vitaminas, minerales, que esto incluye obviamente y engloba los antioxidantes. Ay, estás en silencio, Katy. Ya tenemos otra pregunta bien interesante, sobre todo ahora con el tema de los nuevos etiquetados, ¿no? Que exceso de calorías, exceso de sodio. ¿Las fórmulas para niños son buenas? ¿Aportan todo lo que dicen realmente? Omega, vitamina C, etcétera, otras vitaminas. Ok, perfecto. El nuevo etiquetado hay que saber leer las etiquetas porque todo está basado en 100 gramos de producto. Y hay productos que van a pesar por porción 10 gramos, 20 gramos y nunca nos vamos a comer 100 gramos. Por ejemplo, en un paquete de galletas, que una galleta pesa, por ejemplo, 10 gramos, 15 gramos, no me voy a comer todo el paquete de galletas que son 10, que son 15, ¿no? Yo quiero nada más dos galletas. Y solamente por esto ya los están categorizando como un alimento excesivo en calorías y excesivo en energía, calorías y en sodio, etcétera. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que saber leer las etiquetas. De hecho, voy a hacer un live también, Katy, de etiquetados para que enseñarles a leer las etiquetas. Esto va a ser bastante, bastante interesante. Ahí te estaremos acompañando. Ahí te va otra pregunta también. En el caso de la sardina y el atún, se ha dicho que comer en exceso no es bueno. O sea, si influye o no influye o es malo. ¿Ok? El atún es un alimento muy bueno, pero se recomienda consumir pescado 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el pescado también puede tener un poco de mercurio, puede tener un poco de aluminio y el exceso de este tipo de sustancias pueden llegar a lastimar nuestro cuerpo. Entonces, por eso se recomienda 3 veces a la semana. Acuérdense que todo en exceso es malo, todo. El agua en exceso es malo, el pescado en exceso es malo, la fibra en exceso es mala. Entonces, por eso la fruta en exceso es mala. Entonces, todo hay que tenerlo en un equilibrio para evitar que nos haga daño. Entonces, no es que el atún sea malo, es un excelente alimento y tiene muchísima proteína, pero hay que consumirlo 3 veces por semana máximo para evitar esta acumulación de otras sustancias. Ok, oye, y precisamente en el tema de esto de que todo en exceso es malo, también imagino que la manera en que preparan los alimentos, ¿no? Porque aquí hay una pregunta en la que dicen, o sea, si tú empiezas a asar las verduras, pierden nutrientes, ya no son buenas, se cocinan, se comen crudas, ¿cómo es la recomendación para aprovechar al máximo los nutrientes?
Ok, excelente. Las verduras sí efectivamente pierden nutrimentos si nosotros las cocemos. Ajá. Entonces, lo ideal y lo recomendado es que consumamos 1 a 2 porciones diarias de verduras crudas. Y la otra porción recomendada, otra 1 o 2 porciones pueden ser cocidas. Entonces, a la hora de la comida, por ejemplo, si yo me como una sopa de verdura que va cocida, excelente, pero al mismo tiempo, a la hora de la comida, que vaya acompañado de una ensalada. Entonces ya estoy consumiendo la verdura cocida, que sí quita un poco de nutrientes, pero al mismo tiempo estoy complementando con la verdura cruda para que me dé los nutrimentos que no se quitan y que no se oxidan y que no se pierden con la cocción. Ujú. Y justo también, ¿no? Que hablabas del huevo, que decías estos mitos, ¿no? De que es malo, no sé qué, que si lo recomiendas. Y aquí hay una pregunta también que está enfocada a este alimento en el que dice que cuál es la mejor manera de comerlo, ¿no? Que le han dicho a esta persona que es comer el huevo cocido. Entonces, si tú nos puedes apoyar como así es mito, es verdad. Ok, perfecto. El huevo cocido el huevo más bien se debe de consumir siempre cocido. Los huevos crudos, por ejemplo, que a veces los deportistas incrementan al licuado, ocasionan que el huevo crudo tiene una sustancia que evita que se absorban otras vitaminas. Entonces, el huevo crudo no es lo más recomendado, siempre hay que cocerlo. Puede ser revuelto, puede ser ay, ¿cómo se le llama? Perdónenme, el huevo completo en el sartén, estrellado. Puede ser revuelto sin ningún problema, pero siempre cocido. Ok, perfecto. Y también dicen huevo duro. El Ese huevo está. duro también es perfecto, sin Ok, ningún problema. entonces tenemos otra pregunta también precisamente en el tema de COVID, o sea, de si influye totalmente la alimentación como un tema de protección, ¿no? De prevención para, me imagino, protegerte de otras enfermedades que se han visto relacionadas o que impactan de manera negativa si llegas a adquirir coronavirus. Ujú. Em, a ver, Kat, perdóname, se cortó un poquito. Entonces, relacionado a COVID. Sí, la alimentación impacta, ¿no? De manera preventiva, o sea, es decir, como cuidando tu alimentación puedes evitar que tengas otras enfermedades como diabetes, que los estudios dicen o indican que te agravia el efecto del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener a lo mejor esta alimentación que nos prepare para estar sanos y fuertes ante cualquier, no solamente respiratoria, sino otra enfermedad? Ok, perfecto. Va de la mano mucho la alimentación, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que es mi estado nutricio, el cómo estoy nutriendo a mi cuerpo, no únicamente a nivel de alimentos. Va la parte de control de estrés, el sueño de calidad que tengamos de 6 a 8 horas, la actividad física. No todas las personas pueden hacer actividad física de 30 minutos 5 veces a la semana. Por ejemplo, los adultos mayores hay ejercicios específicos que se le pueden poner a cierto tipo de poblaciones, tanto enfermos como adultos mayores, para que hagan algo de actividad física. Esto es bien importante. Y, lógicamente, la alimentación. A grandes rasgos, les puedo hacer recomendaciones como clásicas y vitales e importantes para mantener un sistema inmunológico fuerte. Primero, frutas. Frutas se recomienda de 1 a 2 tazas al día. Verduras. Se recomienda de 2 a 4 tazas al día. De preferencia, pueden ser algunas cocidas, pueden ser otras crudas, pero siempre tener en cuenta las crudas. Proteína. Proteína, elegir alimentos que sean bajos en grasa saturada y que no sean cortes o cárnicos muy grasosos, por ejemplo, el pollo sin piel, pechuga de pollo, el huevo puede ser completo 3 o 4 veces a la semana, pescados 3 veces a la semana, carne de res, por supuesto que se puede 1 vez a la semana, carne de cerdo también, pero que sea lomo de cerdo 1 vez a la semana. Entonces, que sea proteína magra, que no sea proteína muy grasosa. También se puede incluir por ahí proteína de tipo vegetal como soya, tofu, soya texturizada. Y finalmente los omegas o la grasa. Preferir grasa vegetal, que sean fuentes de almendra, cacahuates, nueces, aguacate.
y disminuir las grasas saturadas, mantequilla, manteca, crema, lo más que se pueda, ¿no? Entonces es como algo completamente integral para estar fuerte, no solo para COVID, no solo para enfermedades infecciosas, sino para todo tipo de enfermedades, incluyendo diabetes, hipertensión, cáncer, cualquier tipo de enfermedad crónica. De acuerdo, ahí te van otras. Tenemos bastantes preguntas, ya casi se nos termina el tiempo, pero vamos a responder estas rapidísimo. Estabas hablando justamente también de la vitamina D otra vez, que tomar el sol, etcétera, el uso de bloqueador, ¿no? Entonces aquí preguntan, si lo usas, ¿impide que te llenes de esta vitamina D de parte del sol? O sea, ¿recomiendas tomar el sol sin bloqueador solar y después ya aplicarte el bloqueador? Sí, es una excelente pregunta. Justamente el bloqueador inhibe la producción de vitamina D en la piel. Lo que se recomienda justo, por eso la recomendación no es tan amplia de 1 hora en el sol, porque pues luego cáncer de piel, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, pero sí, se recomienda de 10 a 15 minutos en el sol sin bloqueador, con la mayor cantidad de superficie corporal expuesta, es decir, mangas lo más cortas posibles, si se pueden shorts, si no hace frío, el cuello también un poco descubierto y sin bloqueador. Sería la mejor forma de mantener nuestros niveles de vitamina D. De acuerdo. Y ahora nos vamos hacia el tema del insomnio, que si hay alguna verdura, fruta, algún tipo de alimentación que se pueda recomendar para combatir este mal. Ok, esa es una muy buena pregunta y hay muchos mitos con respecto a esto, ¿no? De come 3 tazas de lechuga y te va a dar sueño, ¿no? La realidad es que no hay alimentos en específico que potencialicen el sueño. Hay algunos, herbolaria, por ejemplo, el té de 7 azares puede funcionar. Hay algunos tés en específico que pueden ayudar a llevar un poco a un mejor descanso, a prevenir el insomnio, pero particularmente el insomnio, si tengo insomnio, hay que disminuir la cafeína. Esto incluye a los refrescos de cola, a los tés con cafeína, al té negro y al café como tal. Y hay que evitar antes de dormir estar viendo pantallas o mucho movimiento a nivel de tecnología, es decir, celulares, computadoras, pantallas, porque esto sí llega a causar alteración a nivel del sistema nervioso y puede evitar que podamos tener un buen descanso. Otra recomendación sería leer algo, eso puede relajar mucho, algunas meditaciones, pero bueno, si se dan cuenta, la nutrición es bien importante, pero también es algo integral, va unida de más cosas. Por eso me atrevo a dar recomendaciones distintas también. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Fabiola. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Quedaron sin responder bastantes preguntas. No sé si les quieras dar tus redes sociales, tus datos para que te puedan contactar y queden resueltos. Claro que sí, incluso Katy, aquí están las redes, no sé si se vean. Ok. La red de Instagram es nutrición.ate y Facebook es nutrición aplicada a la enfermedad. También les dejo mi celular, les dejo mi correo electrónico, por si necesitan resolver alguna duda en particular. E incluso si gustan, Katy, mandarme las preguntas por correo o algo, las que faltaron, y quieran resolverlas en la página de Actinver o algo, con todo gusto también lo podemos hacer para que no se quede la gente con duda, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. También les recuerdo que esta plática la pueden volver a ver en actinver.com en la pestaña de Educación Financiera en cápsulas. De igual manera, en un par de días les vamos a estar mandando el correo con la grabación para que también si les quedó dudas, quieren volver a verla, lo pueden hacer. Y claro que Fabiola nos va a apoyar a resolver las preguntas que tiene la audiencia. Les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado en este jueves de Encuentro de Tendencias. Fabiola, muchas gracias de nueva cuenta. Mañana tenemos otro encuentro, Encuentro Economía a las 10 de la mañana. Vamos a estar hablando acerca de Estados Unidos, qué está pasando con las elecciones, quién va a ganar, si Joe Biden, si Donald Trump, y van a poder también resolver sus dudas con nuestro especialista Ramón de la Rosa, que es subdirector de Economía, acompañado de Carlos Carrasco, responsable de la Oficina de Inversiones. Muchas gracias por acompañarnos. Fabiola, otra vez muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.
Gracias a ti, Katy. Hasta luego.